en esta unidad de aprendizaje. Y la segunda se denomina sección de potencia. Para ambos casos, mostraremos los elementos que pertenecen a cada categoría, y cómo se relacionan. Los sistemas electroneumáticos consisten en una interconexión de diferentes grupos de componentes. Estos componentes se clasifican en dos secciones, la sección de potencia, y la sección de control. En el caso de los sistemas puramente neumáticos, las funciones en ambos apartados, control y potencia, eran realizadas por componentes pertenecientes a la misma tecnología. Esto se explicó en el aprendizaje en línea circuitos neumáticos básicos. Sin embargo, cuando se trata de sistemas híbridos, por ejemplo en el caso de la electrohidráulica, se entiende que los sistemas accionados neumáticamente estarán controlados por componentes eléctricos. Es decir, dentro de la sección de potencia encontraremos básicamente componentes puramente neumáticos, mientras que en la sección de control encontraremos básicamente componentes puramente eléctricos. Por supuesto, existe un nexo entre ambos apartados. Por este motivo, en el módulo anterior, componentes electroneumáticos, hemos hablado tanto del convertidor eléctrico neumático, o electroválvulas, como del convertidor neumático eléctrico, o sensor de presión. Todo esto, y mucho más, se explicará en detalle a lo largo del curso. Echemos un vistazo más de cerca a la sección de potencia, aquí es donde se encuentran los componentes neumáticos. En la parte superior del diagrama de potencia neumática encontrará nuestros actuadores, que pueden ser lineales o rotativos, y de cualquier tipo de diseño, como los explicados en el aprendizaje en línea, actuadores neumáticos. Un nivel más abajo encontramos los elementos finales de control, en este caso las electroválvulas, que pueden ser monoestables o biestables. Ya está. Básicamente estos son todos los componentes que aparecerán en el diagrama de potencia, excepto las válvulas de caudal, que en caso de que sean necesarias estas válvulas, se encontrarían entre estos dos niveles. Cabe mencionar que todos los diagramas neumáticos se leen o interpretan verticalmente de abajo hacia arriba. Pasemos ahora a la sección de control. Es interesante, aunque también se divide en el circuito de control eléctrico, donde encontramos componentes tales como la fuente de alimentación de 24 voltios de DC, los elementos de entrada de señal, como contactos activados manualmente, finales de carrera, sensores de proximidad, etc. Los elementos de procesamiento de señal, como bobinas, y contactos del relé. Por otro lado, tenemos el circuito de potencia eléctrica, donde encontramos componentes tales como si es necesario, una fuente de alimentación independiente de 24 voltios, 48 voltios o incluso de otro valor. Los elementos finales de control, representados por las bobinas magnéticas de las electroválvulas. La salida de los elementos de procesamiento de señal, que son básicamente los contactos de relé. A diferencia del diagrama de potencia neumática que se lee verticalmente de abajo hacia arriba, el diagrama eléctrico se lee de arriba hacia abajo. Ha llegado al final de la unidad de aprendizaje. La primera función lógica que explicaremos es la función sí, también conocida como función identidad, en donde la salida y la entrada tienen el mismo comportamiento. En un circuito eléctrico, el contacto que representa esta función es un contacto normalmente abierto. Comencemos la explicación de la siguiente manera. Cuando se explican las funciones lógicas, se acompañan de una tabla de verdad. Tenga en cuenta que esta tabla tiene una entrada, I, y una salida, O, que se comportan de la misma manera. Vamos a entenderlo con más detalle. El número 0 representa la ausencia de señal, en este caso, electricidad. Mientras que el número 1 representa la presencia de una señal, también electricidad. Por lo tanto, mientras el contacto no esté activado, no habrá electricidad en la salida, es decir, no habrá conexión entre los terminales 3 y 4. Pero,
Tan pronto como se accione el contacto, habrá electricidad en la salida. Ahora los terminales 3 y 4 están conectados. Otra forma más sencilla de explicar esta función es mediante la denominada ecuación característica, que siempre se expresa como salida, como una función de la entrada. En este caso, la función lógica sí, se representa en esta ecuación con el signo igual. La salida, O, es igual a la entrada, I. He aquí un ejemplo de una bombilla en una habitación. Cuando se presiona el botón, el contacto cierra el circuito, y enciende la luz. Puede comprobarlo. Aquí podemos ver el circuito eléctrico de la luz de la habitación, el cual, al presionar un botón, hace que se encienda la bombilla y al soltarla, hace que se apague. Entonces, si no se presiona el botón, la bombilla no está encendida. Pero, tan pronto como se presiona el botón, la bombilla se enciende. Ahora le invitamos a probar el circuito. Verá que puede encender la bombilla tanto con la ilustración gráfica como con el circuito eléctrico. También se puede observar que el circuito eléctrico mostrado cumple perfectamente con la función lógica de identidad, explicada mediante la tabla de verdad. Si lo desea puede visitar los siguientes enlaces, en donde podrá ver la estructura de un sistema electroneumático, así como el lugar que ocupan en el mismo los componentes del circuito. Aquí podemos ver el circuito eléctrico de la luz de la habitación, el cual, al presionar un botón, hace. Entonces, la segunda función lógica que explicaremos es la función no, también conocida como negación, en donde la salida y la entrada tienen el comportamiento opuesto. En un circuito eléctrico, el contacto que representa esta función es un contacto normalmente cerrado. Echemos un vistazo a la tabla de verdad para entender por qué. Mientras el contacto no esté activado, la entrada es 0, habrá electricidad en la salida es 1. En otras palabras, en la posición normal del contacto habrá electricidad fluyendo entre los contactos terminales 1 y 2. Tan pronto como se accione el contacto, la entrada es 1, ya no habrá electricidad en la salida es 0. Esto significa que en la posición accionada del contacto, no fluirá electricidad entre los terminales 1 y 2. Con respecto a la ecuación característica, se puede interpretar como la salida, O, es igual al opuesto de la entrada, I. Este es un ejemplo de la luz dentro de un refrigerador. Cuando se cierra la puerta, se activa un contacto, 1, que provoca que la bombilla no se encienda, 0. Cuando se abre la puerta, este contacto se desactiva, 0, y hace que se enciende la bombilla, 1. Aquí podemos ver el circuito eléctrico de la luz del refrigerador. Se puede ver un contacto activado mecánicamente que enciende. Entonces, si el contacto mecánico no está presionado, puerta abierta, entonces la luz está encendida. Tan pronto como se cierra la puerta, el contacto se abre, y la luz se apaga. Ahora le invitamos a probar el circuito. Verá que puede encender la luz usando tanto la ilustración gráfica como el circuito eléctrico. También se puede observar que el circuito eléctrico mostrado cumple perfectamente con la función lógica de negación, explicada mediante la tabla de verdad. Si lo desea puede visitar los siguientes enlaces, en donde podrá ver la estructura de un sistema electroneumático, así como el lugar que ocupan en el mismo los componentes del circuito. La tercera función lógica que vamos a explicar es la función y, también conocida como conjunción. En un sistema eléctrico,
Los contactos que representan esta función son dos contactos normalmente abiertos conectados en serie, uno tras otro. Echemos un vistazo a la tabla de verdad para entender por qué. Observe cómo funciona esta lógica, tiene dos entradas y solo una salida. Mientras ninguno de los contactos esté activado, no hay posibilidad de que fluya electricidad. Si se activa uno de los contactos, pero el otro no, todavía no habrá electricidad en la salida. Si se activa el otro contacto, pero solo este, la electricidad fluirá parcialmente pero no podrá llegar a la salida. Para que llegue electricidad a la salida, se deben haber activado ambos contactos, no importa si se activan simultáneamente. La ecuación característica está representada por la operación de multiplicación. La salida, O, es igual al resultado de la multiplicación de las entradas, I1, I2. Aquí hay un ejemplo de la vida cotidiana, en el que, para encender la lámpara, el cable de extensión debe estar activado, y, el interruptor de la lámpara debe estar encendido. Aquí podemos ver el circuito eléctrico de este ejemplo. En este caso, tanto la extensión como el interruptor de la lámpara deben estar activados para que la lámpara se encienda. Ahora le invitamos a probar el circuito, verá que puede encender la luz usando tanto la ilustración gráfica como el circuito eléctrico. También se puede observar que el circuito eléctrico mostrado cumple perfectamente con la función lógica de conjunción, explicada mediante la tabla de verdad. La última función lógica que vamos a explicar es la función O, también conocida como disyunción. En un sistema eléctrico, los contactos que representan esta función son dos contactos normalmente abiertos conectados en paralelo, disposición en bifurcación. Echemos un vistazo a la tabla de verdad para entender por qué, observe cómo funciona esta lógica, también tiene dos entradas, y solo una salida. Mientras ninguno de los contactos esté activado, no hay posibilidad de que fluya electricidad. Si se activa uno de los contactos, la electricidad circulará por esa bifurcación, y llegará a la salida. Si se activa el otro contacto, la electricidad circulará por la otra bifurcación alternativa, y también llegará a la salida. Si ambos contactos están activados, entonces la electricidad fluirá a través de ambas bifurcaciones, y también llegará a la salida. La ecuación característica está representada por la operación de suma. La salida, O, es igual a la suma de las entradas, I1, I2. Aquí hay un ejemplo de la vida cotidiana. Tenemos un timbre dentro de nuestro apartamento, debe sonar cuando se toque el timbre de la puerta principal o cuando se toque el timbre de la puerta lateral. Aquí podemos ver el circuito eléctrico de este ejemplo, en cuyo caso, el timbre del apartamento sonará tanto al tocar el timbre fuera del edificio como al tocar el timbre fuera de la puerta de entrada. Ahora le invitamos a probar el circuito. También se puede observar que el circuito, si lo desea, puede visitar los siguientes enlaces, en donde podrá ver la estructura de un sistema electroneumático, así como el lugar que ocupan en el mismo los componentes del circuito. Como ha aprendido en el módulo anterior componentes electroneumáticos, el relé es un interruptor con activación electromagnética. Aquí le mostramos un sumario del tema, pero también puede acceder a los enlaces para revisarlo en más detalle. Además, también mencionamos las cuatro principales aplicaciones que tienen los relés a nivel industrial. Y estos son los que vamos a explicar a lo largo de esta unidad de aprendizaje. A continuación se indican los componentes principales de un relé industrial.
entre los que cabe mencionar la bobina magnética, el muelle recuperador, los contactos de la bobina y los contactos del interruptor. También hay otros diseños de interruptores accionados electromagnéticamente, por ejemplo, el relé temporizador y los contactores. Pero todos siguen el mismo diseño básico, así como el mismo principio de funcionamiento. Y estos. Echemos un vistazo ahora al símbolo completo del relé. Esta parte representa la bobina magnética. Si bien este representa los terminales de los contactos de la bobina, observe cómo se indican como A1 y A2. Luego tenemos los contactos de relé, estos suelen ser del tipo conmutador. Esta línea de puntos indica que cuando se activa la bobina magnética, todos estos grupos de contactos conmutarán simultáneamente. Cabe mencionar que, simbólicamente, puede haber tantos contactos como se requieran. En los esquemas del circuito electroneumáticos, tanto la bobina magnética como los contactos del relé están identificados con la misma etiqueta. Esto se explicará en el aprendizaje en línea Circuitos Básicos de Electroneumática. Y estos son los que vamos a explicar a lo largo de esta unidad de aprendizaje. Para entender cómo se puede usar el relé como elemento de interfaz, aplicaremos un ejemplo simple usando un motor eléctrico. Supongamos que queremos controlar un motor DC mediante la operación de un botón interruptor. Cuando se suelta, debe estar apagado. Si nuestra fuente de voltaje es de, por ejemplo, 24 voltios, y el motor también es de 24 voltios de corriente continua, la conexión eléctrica no representa ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos controlar, por ejemplo, un motor que funciona con un voltaje diferente? La respuesta es simple: necesitamos un componente eléctrico que se comporte como un elemento de interfaz, y me permita separar el circuito de control eléctrico del circuito de potencia eléctrica. Y es aquí donde el relé juega su primer papel. Analicemos lo que sucede en el primer caso, cuando la fuente de alimentación y el motor operan con los mismos niveles de voltaje. El circuito le resultará familiar, es idéntico a la función lógica sí, pero con otros componentes eléctricos. Si acciono un interruptor, el motor arranca; si suelto el interruptor, el motor se para. La parte interesante comienza cuando el interruptor eléctrico funciona a 24 voltios, y el motor funciona a 48 voltios, o un voltaje diferente. Parece que el circuito está partido en dos, y en cierto modo lo está. Para unir ambos circuitos utilizaremos un relé. La bobina de relé se conectará al interruptor en el circuito de 24 voltios. Mientras que un contacto normalmente abierto de este mismo relé se conectará al motor en el circuito de 48 voltios. De esta forma, cuando se acciona el interruptor, se activa la bobina de relé. Esto hace que los contactos conmuten electromagnéticamente. En consecuencia, cuando se conmuta el contacto normalmente abierto, el circuito de 48 voltios se cierra, activando así el motor. Al tocar los circuitos, podrá ver una simulación sobre cómo funcionan. Por último, vamos a repasar ambos circuitos y asignaremos cada elemento a su función dentro de la estructura del circuito eléctrico. En el primer caso, podemos observar que el botón interruptor cumple varias funciones, y que, de alguna manera, tanto el circuito de control como el circuito de potencia están de alguna manera vinculados entre sí. Por otro lado, al utilizar el relé como elemento de interfaz, estamos separando físicamente ambos circuitos, potencia y control. De esta forma, cada elemento del diagrama cumple una sola función. Cuando ambos circuitos se combinan en uno, hablamos de control directo en circuitos eléctricos. Mientras que cuando existe un circuito de control independiente de un circuito de potencia, hablamos de control indirecto.
La segunda función del relé a nivel industrial es la de procesador de señales. Para entenderlo, proponemos el siguiente ejemplo. Examinemos el caso de un circuito eléctrico de escalera típico. Consta de dos interruptores, uno situado en la parte inferior, y otro en la parte superior de la escalera. Para entender cómo funciona, veamos los siguientes escenarios. En primer lugar, si ambos interruptores están desactivados, la bombilla obviamente estará apagada. Ahora imaginemos que se encuentra en el primer piso y activa un interruptor. Esto hará que la lámpara se encienda. Lo mismo ocurrirá si se encuentra en la planta superior. La bombilla debería encenderse con cualquiera de los dos interruptores. Finalmente, imaginemos un escenario en el que alguien sube o baja las escaleras. Esta persona activa uno de los interruptores, lo que hace que se encienda la bombilla. Al llegar al otro extremo, activa el segundo interruptor, lo que debería provocar exactamente que se apague la bombilla. Si lo desea, en este enlace puede descargar un PDF con un resumen de las 4 funciones lógicas básicas. Será de gran ayuda. Como puede ver, para empezar, deberíamos haber notado que este problema es un problema de lógica combinatoria, y no de circuito lógico secuencial. Es decir, el estado de la salida, lámpara, depende del estado de las entradas, interruptores. Es por eso que comenzaremos haciendo una tabla de verdad. Al tener dos interruptores, esto significa que tendremos dos entradas, y solo una salida. Por lo tanto, la tabla de verdad tendrá este aspecto. En el primer escenario, ambos interruptores, entradas, están desactivados, por lo que la bombilla, salida, permanece apagada. Un segundo escenario es que se active uno de los dos interruptores, en cuyo caso la bombilla debería encenderse. Si se activa el otro interruptor, pero solo uno a la vez, la bombilla se encenderá. Finalmente, si se activan ambos interruptores, cuando alguien ha subido o bajado las escaleras, entonces la bombilla debe apagarse. Si compara la tabla de verdad con las funciones lógicas básicas, verá que no corresponde a ninguna de ellas. Más bien, es una más compleja conocida como XOR, OR exclusivo. Como puede imaginar, dado que es una función especial, también tendrá una ecuación característica especial, y más compleja. Para obtenerla, vamos a observar únicamente los casos en los que la salida es 1, bombilla encendida. Para obtener la ecuación característica del primer caso tenemos lo siguiente. La salida es igual a 1 cuando el primer interruptor está apagado, es decir, cuando la entrada 1 es 0, no y 1. Y si el segundo interruptor está encendido al mismo tiempo, es decir, la entrada 2 es 1, sí y 2. Hagamos lo mismo ahora para el segundo caso, en el cual la salida es igual a 1 cuando el primer interruptor está encendido, es decir, cuando la entrada 1 es 1, sí 1. Y si el segundo interruptor está apagado al mismo tiempo, es decir, la entrada 2 es 0, no y 2. Lo único que queda por hacer es unir ambas ecuaciones, puesto que la salida debe reaccionar con una o con la otra, las uniremos mediante una suma. Esta es la ecuación que resulta de procesar ambas entradas. En la siguiente página le mostraremos cómo se convierte en un circuito eléctrico. Probablemente se esté preguntando, ¿cómo convierto esto en un circuito eléctrico? Bien, para ello utilizaremos las 4 funciones lógicas básicas. Comencemos dibujando las líneas de la fuente de alimentación para las secciones de control y potencia. A continuación, en la sección de control, dibujaremos nuestros interruptores, que son las señales de entrada, y se conectarán a una bobina de relé. Luego, en la sección de potencia, dibujaremos nuestro único elemento final de control, la bombilla. En este punto, lo único que queda por hacer es la parte de procesamiento de la señal. Esto se hará por medio de los contactos del relé, y para ello usaremos la ecuación característica obtenida. Comencemos con el primer término entre paréntesis de la ecuación. La entrada 1, como está negada, corresponde a la función no, representada por un contacto normalmente cerrado.
Luego vemos un signo de multiplicación que corresponde a la función y que está representado por contactos conectados en serie. A continuación vemos la entrada 2 que, como no está negada, corresponde a la función si, está representada por un contacto normalmente abierto. Pasemos ahora al segundo término de la ecuación. Aquí puede ver que la entrada 1 no está negada, que es un contacto normalmente abierto. De nuevo aparece una multiplicación, que consiste en una serie de contactos. Ahora tenemos la entrada 2, que al estar negada corresponderá a un contacto cerrado. Con esto hemos resuelto ambos términos de la ecuación. Si se fija, estos términos se unen por una suma que equivale a la función lógica O, y que se representa con contactos en paralelo. Como puede ver, en este ejemplo pudimos demostrar cómo el relé puede usarse como un elemento de procesamiento de información. Finalmente, si toca el circuito, puede ver una animación de su funcionamiento. Finalmente, si toca el circuito. En el apartado anterior pudo ver cómo se utiliza el relé como elemento que procesa señales. Ahora queremos mostrarle qué sucede si las señales a procesar son muchas. Aquí hay un ejemplo de una prensa neumática con 3 sensores de proximidad inductivos en su base. Como puede ver, las piezas de trabajo se pueden insertar desde 3 lugares diferentes. Dependiendo de dónde se inserten las piezas de trabajo, siempre se activarán 2 de los 3 sensores de proximidad, en cuyo caso el cilindro se extenderá, y cortará las piezas de trabajo. Por motivos de seguridad, se debe evitar que el cilindro avance si los 3 sensores de proximidad están en contacto. A continuación se muestra el diagrama de potencia neumática, en el que estamos seguros que podrá identificar sin ningún problema los siguientes elementos. Un cilindro de doble efecto. Y su electroválvula biestable. Con el único fin de hacer más visible el uso del relé como elemento multiplicador de contacto, se ha optado por utilizar una electroválvula biestable. Las electroválvulas también se conocen como convertidores eléctrico-neumáticos porque emiten un caudal neumático al recibir un pulso eléctrico. Por eso, el símbolo de las electroválvulas se divide en dos: una parte está en el circuito neumático, y la otra en el circuito eléctrico. Una vez que tenemos el diagrama neumático, podemos comenzar con el diseño del circuito eléctrico teniendo en cuenta las siguientes condiciones. El sistema tiene 3 elementos de entrada de señal. Estos son cada uno de los 3 sensores de proximidad inductivos. Con esa cantidad de entradas, tenemos las siguientes combinaciones representadas en la tabla de verdad. Mientras que los elementos de salida son 2, cada una de las bobinas magnéticas de la electroválvula. Para la primera salida, correspondiente a la bobina magnética 14, avance del cilindro, será un, cuando 2 de los 3 sensores estén activos, es decir, en estos casos. Mientras que para el caso de la segunda salida, que corresponde a la bobina magnética 12, retorno del cilindro, será 1 en cualquier otro caso. Es decir, cuando ningún sensor está activo, cuando uno de los 3 sensores está activo o cuando los 3 sensores están activos. El resto se completa con 0. Si seguimos el mismo método explicado en el relé como procesador de señales, obtenemos cada una de las ecuaciones características para cada salida. En estos enlaces puede ver cómo se desarrolló la ecuación característica. El siguiente es el diagrama electroneumático de este ejemplo, que está compuesto por el diagrama neumático, explicado anteriormente. El circuito de control eléctrico, en el que cada una de las entradas de señal, sensores, estaba conectada directamente a una bobina de relé. Finalmente, el diagrama de potencia eléctrica, el cual pudimos desarrollar gracias a la tabla de verdad y a las ecuaciones características de cada salida, electroválvula.
No se preocupe, este ejemplo solo pretende mostrarle cómo un problema que parece simple en realidad puede requerir mucho procesamiento y, por lo tanto, necesitará más contactos. Aquí es donde el relé cumple ambas funciones. Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad de mostrarle cómo el símbolo de las electroválvulas se puede encontrar tanto en el circuito de potencia eléctrica como en el circuito de potencia neumática. Si toca los cuadros azules, puede ver de dónde proceden todas las conexiones. La última aplicación industrial que se le da a los relés es la de elemento de memoria. Para entender un poco más al respecto, analicemos el siguiente ejemplo. Consideremos el caso de un cilindro de doble efecto, controlado por una electroválvula monoestable. Mientras la bobina de la válvula esté desenergizada, permanecerá en posición de ralentí, y, en consecuencia, el cilindro permanecerá retraído. Si la bobina está energizada, la válvula conmuta, y hace que el cilindro avance. Sin embargo, la válvula permanecerá en esta posición mientras reciba una señal. Si esta señal se pierde, la válvula conmutará de nuevo, y el cilindro retornará. ¿Hay alguna forma de mantener la señal del pulsador sin mantenerlo presionado o sin un elemento mecánico? Por supuesto que lo hay. Mediante un relé. Aquí mostramos el circuito de potencia neumática, en donde se puede ver el cilindro de doble efecto controlado por una electroválvula monoestable. Y este es el circuito eléctrico. Se puede ver que el pulsador actúa sobre la bobina de un relé, que cuando se acciona, hace que sus contactos conmuten y, por tanto, se comuniquen con la electroválvula. Pero tan pronto como se suelta el botón, la bobina de relé se desenergiza, su contacto vuelve a la posición de reposo, y, por tanto, la electroválvula y el actuador vuelven a la posición original. Si conectamos un contacto del relé en paralelo con su bobina, se consigue un bloqueo eléctrico. Analicemos su comportamiento paso a paso. Cuando se activa el botón pulsador, la bobina de relé se energiza. Esto hará que todos sus contactos conmuten. Uno de ellos energizará la electroválvula, mientras que el otro se encargará del bloqueo eléctrico. Es decir, aunque se suelte el pulsador, la bobina de relé sigue estando activada por la acción de uno de sus propios contactos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo romper este bloqueo eléctrico? Por supuesto, conectando un contacto normalmente cerrado en serie dentro de la línea de bloqueo. Básicamente, existen dos posibles lugares que cumplen la función de romper el bloqueo eléctrico. Si colocamos contactos normalmente cerrados en cualquiera de los dos lugares, y los operamos, vemos que en ambos casos rompen el bloqueo eléctrico. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Retrocedamos un poco, y pensemos en lo que sucedería si los botones de inicio y parada se operan al mismo tiempo. En el primer caso vemos como la energía sigue fluyendo, esto quiere decir que el cilindro activado estaría aquí, y, por tanto, esta conexión se llama dominante ON. Mientras que en el segundo caso, la energía se interrumpe por completo, y esto evitaría que el cilindro se extienda, por lo que este tipo de conexión se denomina dominante OFF. Ha llegado a... La solución de un problema de control se elabora según un sistema en el que la documentación juega un papel importante en la comunicación del resultado final. Existen dos métodos principales para construir diagramas de circuitos.
Los denominados métodos intuitivos, que requieren mucha experiencia, especialmente para circuitos complejos. Y el diseño metódico, que requiere conocimientos teóricos básicos, y se desarrolla según normas e instrucciones prescritas. Independientemente del método que se utilice para desarrollar el diagrama de circuito, el objetivo es conseguir un control que funcione correctamente, y de manera confiable. Para mostrarle cómo desarrollar un circuito electroneumático desde cero, utilizando el diseño metódico, proponemos el siguiente caso de estudio. Las etiquetas de los productos se presionan en los cuerpos de válvula, en una estación de mecanizado. Primero, las etiquetas se superponen en la válvula. Luego, se presionan en su lugar. Así es como funciona. El procedimiento de sujeción del cuerpo de válvula se activa mediante un pulsador. Una vez se ha completado la sujeción, comienza el procedimiento de presión. Una vez que el cilindro de presión ha alcanzado su posición final avanzada, ambos cilindros deben retornar. Puede presionar el botón de inicio en la animación para ver cómo debería funcionar la máquina. Describamos con más detalle el comportamiento de la máquina automática de presión. Primero, una vez que la etiqueta del producto se ha colocado sobre la carcasa de la válvula, el operador debe presionar un botón para comenzar la secuencia. El primero en moverse será el cilindro de sujeción que, al llegar a su posición final, activará el avance del cilindro de presión. A continuación, el cilindro de presión avanzará para moldear la pieza hasta su forma final. El retorno de ambos cilindros es simultáneo, y ocurre cuando el cilindro de presión alcanza su posición final extendida. La detección de posición de ambos actuadores se realiza mediante interruptores de final de carrera mecánicos. Aquí puede encontrar una lista de los materiales que usaremos para esta aplicación. Para realizar tanto la operación de sujeción como la de prensado, proponemos el uso de un cilindro de doble efecto. No obstante, para hacer más interesante el ejemplo, uno de los cilindros estará controlado por una electroválvula monoestable. Y el segundo por una electroválvula biestable. Finalmente, los elementos de detección de posición serán sensores de final de carrera mecánicos. Ahora comenzaremos con la planificación de nuestro circuito neumático utilizando el diseño metódico. En este primer paso realizaremos el denominado croquis de la situación, que está diseñado para mostrar la relación entre los actuadores y el accesorio de la máquina. Entre sus características se encuentran que los actuadores se muestran en la orientación correcta, que normalmente no está a escala, y no debe ser demasiado detallado, y que el diagrama se utilizará junto con la descripción del funcionamiento de la máquina, y los diagramas de movimiento. El diagrama de desplazamiento paso se utiliza para secuencias de movimiento, para representar los movimientos de funcionamiento de los actuadores. Estas son algunas de las características de este diagrama. El movimiento de desplazamiento de cada actuador se registra en relación con un paso de secuencia. Si un sistema de control incorpora un determinado número de actuadores, todos se muestran de la misma forma, y se dibujan uno debajo del otro. Su interrelación entre los actuadores se puede ver comparando los pasos. El diagrama que está viendo en la pantalla corresponde a nuestro estudio de caso, sistema de presión para etiquetas de productos. Sin embargo, puede visitar el enlace si desea saber cómo hacer su propio diagrama desde cero. También puede descargarlo en PDF, ya que lo usaremos como referencia para elaborar el circuito electroneumático. Para empezar, dibujaremos dos líneas horizontales paralelas para cada actuador. Como en este ejemplo tenemos dos actuadores, sujeción y presión, dibujaremos un total de 4 líneas.
La línea inferior correspondiente a cada actuador representa su posición retraída. Por lo tanto, se identifican como líneas 0. Por otro lado, la línea superior correspondiente a cada actuador representará su posición extendida. Por lo tanto, se identifican como líneas 1. Estas líneas se dividirán verticalmente por las denominadas líneas de paso. A partir de estas, habrá tantas líneas como movimientos en la secuencia. En la parte superior de cada línea vertical se escribirán números. Estos números se conocen mejor como números de paso. Es importante mencionar que, al tratarse de una secuencia, el estado final y el estado inicial deben ser iguales. Por este motivo, se suele decir que el último paso es el mismo que el primero. Los movimientos de los vástagos del cilindro, también conocidos como trayectorias de trabajo o carreras, se representan gráficamente mediante las líneas de función o líneas de movimiento. Analicemos la secuencia de movimiento de nuestro caso de estudio, y dibujemos las líneas de función. El primero en moverse en nuestra secuencia es el cilindro de sujeción. Es por eso que entre las líneas de paso 1 y 2 observamos una línea diagonal ascendente para este actuador, pasando de 0, retornado, hacia 1, avanzado. Mientras tanto, el cilindro de presión mantiene su posición retraída. Por lo tanto, se dibuja una línea horizontal sobre su línea 0 correspondiente. En el segundo paso, entre las líneas 2 y 3, el cilindro de presión se extiende. Este movimiento está representado por otra línea diagonal ascendente, de 0 a 1. Por otro lado, el cilindro de sujeción mantiene su posición extendida. Por lo tanto, se dibuja una línea horizontal sobre su línea 1 correspondiente. En el tercer paso, entre las líneas 3 y 4, ambos actuadores deben retornar simultáneamente. Este último movimiento está representado por una línea diagonal descendente, de 1 a 0, en el espacio de cada actuador. Solo queda verificar que, al final de la secuencia, paso 4, todos los actuadores han retornado a su posición original, paso 1. De lo contrario, no podría considerarse una secuencia. Ahora que hemos completado la secuencia de movimientos, es el momento de indicar cómo se relacionan entre sí, así como quién se encarga de enviar los comandos para ejecutar los movimientos. Para ello, dibujaremos en el diagrama las denominadas líneas de señal. Como puede ver, existen representaciones para el inicio de la secuencia, para la bifurcación de señales, para realizar operaciones lógicas, etc. Pero la mejor manera de entenderlas es añadirlas a nuestro diagrama. Empezaremos por el botón inicio. En cuanto se presione el botón inicio, este debe enviar el comando para ejecutar la acción de avance del cilindro de sujeción. Por lo tanto, se dibuja una flecha que apunta al inicio del recorrido de avance. Una vez que el cilindro de sujeción haya avanzado por completo, activará el detector de posición final, el cual generará el movimiento de avance del cilindro de presión. Por tanto, dibujamos una flecha que empieza en el detector de posición final, del cilindro de sujeción, y que señala hacia el inicio de la carrera de extensión, del cilindro de presión. Cuando se haya extendido por completo el cilindro de presión, activará el detector de posición final, el cual generará el movimiento de retorno de ambos actuadores. Para indicar esto, se dibuja una tercera flecha. Esta vez, empieza en la posición final del cilindro de sujeción, y tiene una bifurcación. La primera indica el retorno del cilindro de sujeción, y el otro indica la retracción del cilindro de presión. Si ambos cilindros han retornado a su posición inicial, activarán respectivamente los detectores de posición inicial. Ambas señales juntas deben usarse como condiciones iniciales para iniciar el ciclo. Por lo tanto, se unen al botón de inicio mediante las funciones, y el diagrama que está viendo en la pantalla. Como alternativa al diagrama de desplazamiento paso, le presentamos graph set.
Grafset describe esencialmente dos aspectos de un proceso de control de acuerdo con reglas definidas. El lado derecho del diagrama muestra las acciones a ejecutar, mientras que en la parte central del diagrama se muestra la secuencia en la que se ejecutarán las acciones. La forma en que se puede interpretar este diagrama es: la secuencia de movimientos se divide en pasos. Cada uno de los pasos puede tener acciones asociadas. Finalmente, para saltar entre los pasos, se deben cumplir ciertas condiciones de transición. El grafet que está viendo en la pantalla corresponde a nuestro estudio de caso. Sistema de presión para etiquetas de productos. Sin embargo, puede visitar el enlace si desea saber cómo hacer su propio grafet desde cero. Grafset es una abreviatura del francés que significa gráfica de control funcional con pasos y transiciones, y es el nuevo estándar según en 6848. Dado que este diagrama se compone básicamente de pasos y transiciones, primero presentamos las características de los pasos. Paso inicial. Cada secuencia de pasos contiene un paso inicial. Se puede identificar por el doble marco. Representa el estado inicial del sistema de control, después de encenderlo, pero no representa la posición inicial de la máquina. Pasos. La secuencia completa se divide en pasos. Estos se representan con un cuadro. Para identificarlos, se sugiere utilizar un carácter alfanumérico que debe aparecer en la parte superior central del campo de paso. Una transición representa las condiciones que deben cumplirse para moverse entre pasos. En otras palabras, una transición se utiliza para vincular un paso al siguiente. Está representada por una línea que pasa en ángulo recto, respecto a la conexión, entre dos pasos. La condición de habilitación del paso aparece en el lado derecho de la transición. Se puede asignar un nombre de transición. Debe colocarse a la izquierda, y entre paréntesis. Es importante mencionar que, para crear una secuencia libre de errores, los pasos y las transiciones siempre deben alternarse. Cada paso puede tener una o más acciones asignadas. Se representan como un rectángulo con cualquier relación de aspecto. El orden en el que se muestran no es un orden cronológico. Aquí puede ver algunos ejemplos. Las acciones pueden tener diferentes comportamientos, los cuales están representados por suplementos. Las acciones difieren en función de cómo se ejecutan. Diferenciamos entre dos tipos de acciones. Acciones continuas. Acción continua significa que se asigna un valor de 1, verdadero, a la variable especificada mientras el paso respectivo esté activo. Cuando el paso deja de estar activo, a la variable se le asigna un valor de 0, falso. Acciones almacenadas. A la variable se le asigna el valor especificado en la acción cuando el paso asociado se activa. Ese valor se guarda hasta que se sobrescribe con otra acción. Esto se debe a que el valor se asigna nada más entrar en este paso. Por ejemplo, cuando la variable de paso tiene un flanco de señal ascendente, esta acción se identifica mediante una flecha que apunta hacia arriba. Finalmente, comprobaremos el punto sobre retroalimentaciones y saltos. Dado que las secuencias suelen ejecutarse cíclicamente, representan un bucle. Para representar la estructura en forma de bucle en un grafset, una línea debe transcurrir desde abajo hacia arriba. No olvide la flecha que indica el flujo de información. Ahora, ha llegado el momento de hacer el grafset para nuestro caso de estudio. Comencemos dibujando el paso inicial usando un doble marco. A continuación, dibuje la línea de transición conectando los pasos 1 y 2. Ahora, escriba la condición de transición que se debe introducir en el paso 2. Botón de inicio. Cilindro de sujeción retornado. Y cilindro de presión retraído. Dibuje después el segundo paso. Junto a él, dibuje la acción almacenada para el segundo paso. Cilindro de sujeción, igual 1, que se puede interpretar como avanzar el cilindro de sujeción. Ahora,
dibuje la línea de transición conectando los pasos 2 y 3. A continuación, escriba la condición de transición que se debe introducir en el paso 3. Cilindro de sujeción avanzado. Ahora, dibuje el tercer paso. Junto a él, dibuje la acción almacenada para el tercer paso. Cilindro de presión, igual 1, que se puede interpretar como extender el cilindro de presión. A continuación, dibuje la línea de transición conectando los pasos 3 y 4. Ahora, escriba la condición de transición que se debe introducir en el paso 4. Cilindro de presión extendido. Dibuje después el cuarto paso. Junto a él, dibuje las dos acciones almacenadas necesarias para el cuarto paso. Cilindro de presión, igual 0. Y cilindro de sujeción, igual 0, que se puede interpretar como retraer el cilindro de presión y retornar el cilindro de sujeción. Ahora, podemos escribir la condición de transición final antes de dibujar la línea de retorno al paso inicial. Cilindro de sujeción retornado. Y cilindro de presión retraído. El grafet que está viendo en la pantalla corresponde a nuestro estudio de caso. Ya hemos desarrollado todas nuestras herramientas auxiliares. Ha llegado el momento de convertir toda esa información en un diagrama electroneumático. Empezaremos recordando que siempre es buena idea tener en cuenta la estructura básica de un circuito electroneumático. De la misma manera, en los enlaces a continuación siempre puede ver el diagrama de desplazamiento paso, así como el grafet. Con esto en mente, comencemos creando el diagrama de potencia neumática. Ahora que ya sabe que los actuadores neumáticos siempre se colocan en el nivel superior, como recordará, hemos decidido utilizar cilindros de doble efecto en ambos casos. Para hacer este ejemplo más versátil, propusimos utilizar una electroválvula monoestable para el cilindro de sujeción y una electroválvula biestable para el cilindro de presión. Recuerde conectar la alimentación de aire a las electroválvulas. El elemento estriado sobre los actuadores representa la carrera del émbolo. Se utilizará para indicar la ubicación de los detectores de posición final. Una vez que hemos desarrollado el diagrama de potencia neumática, podemos concentrarnos en el diagrama eléctrico. Comenzaremos dibujando las líneas de voltaje de 24 voltios tanto para el circuito eléctrico de control, así como para el circuito de potencia eléctrica. Para este paso se recomienda tener disponible el diagrama de desplazamiento paso o el grafset, ya que le serán de gran ayuda. Centrémonos en el circuito de control eléctrico. Es bueno que sepa que aquí hay algunas sugerencias de diseño para los pasos de la secuencia. Para que se active el primer paso de la secuencia, deben cumplirse las condiciones iniciales de activación. Pero, ¿cuáles son las condiciones iniciales de activación? Por supuesto, el pulsador de inicio. Por eso dibujamos el símbolo de un pulsador normalmente abierto. Continuemos, el último paso debe estar deshabilitado. Gracias a nuestras herramientas auxiliares, sabemos que esta secuencia tiene 4 pasos, por lo que dibujamos un contacto normalmente cerrado a partir del último paso, paso 4, en serie. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces se puede activar el primer paso. El primer paso aquí se representa como una bobina de relé, que también se conectará en serie. Finalmente, este primer paso debe estar bloqueado, enclavado. Con esto completamos la activación del paso inicial. Prosigamos ahora conectando los llamados pasos intermedios. Para nuestra secuencia de movimientos, son equivalentes a los pasos 2 y 3. Afortunadamente, para ellos también tenemos algunas sugerencias. La primera es que los pasos intermedios se activarán cuando se cumplan las condiciones de ese paso.
Por ejemplo, la condición de activación del paso 2 es que el cilindro de sujeción haya avanzado. Esta posición se verifica con el sensor del interruptor de límite avanzado. Luego, la segunda sugerencia dice siempre, y cuando el paso anterior ya esté activo. Como estamos trabajando en el segundo paso, el paso anterior es el paso 1, por lo tanto. Un contacto normalmente abierto del relé 1 está conectado en serie con el sensor de final de carrera. Esto activará la bobina de relé 2, y, como la tercera sugerencia dice, se activará con un bloque. Un contacto del segundo relé debe conectarse en paralelo con su bobina. Esto completa la activación del segundo paso. Sigamos conectando los pasos intermedios del circuito de control eléctrico. Esta vez, nos centraremos en el tercer paso de nuestra secuencia, y seguiremos las mismas sugerencias de diseño. Las condiciones de ese paso se cumplen. Entonces, lo que debería suceder en el tercer paso es la extensión del cilindro de presión, por lo que la condición es que el sensor de final de carrera extendido debe estar activado. Luego, la segunda sugerencia dice siempre, y cuando el paso anterior ya esté activo. Como estamos trabajando en el tercer paso, el paso anterior es el paso 2, por lo tanto. Un contacto normalmente abierto del relé 2 está conectado en serie con el sensor de final de carrera. Esto activará la bobina de relé 3 y, como la tercera sugerencia dice, se activará con un bloque. Un contacto del tercer relé debe conectarse en paralelo con su bobina. Con esto hemos completado la activación de los pasos intermedios. Para finalizar el diseño del circuito de control eléctrico, el último paso es la conexión del último paso. Para ello seguiremos las sugerencias de diseño de los pasos intermedios, con la salvedad de que el último paso no se activará retentivamente. Veamos, se cumplen las condiciones del paso. Pero, ¿cuáles son las condiciones de este paso? Que el cilindro de sujeción y el cilindro de presión hayan retornado. Por lo tanto, conectaremos en serie un contacto abierto del sensor de final de carrera retraído con uno del sensor de final de carrera retornado. Siempre, y cuando el paso anterior ya esté activo. ¿Cuál es el paso anterior? El paso 3. Por lo tanto, en serie con ambos sensores de final de carrera, se conecta un contacto normalmente abierto del relé 3. Esto activará la bobina de relé 4 y, como este es el último paso, no se activará con bloqueo. Por tanto, este es el aspecto del diagrama de control eléctrico. Como puede ver, hemos completado el diagrama de potencia neumática, así como el diagrama de control eléctrico. Lo último que tenemos que hacer es conectar el diagrama de potencia eléctrica. Para ello, hacemos las siguientes recomendaciones para electroválvulas monoestables y biestables. Podemos empezar conectando todas las bobinas de la electroválvula a 0 voltios. Luego conectaremos un contacto normalmente abierto del paso en el que debe avanzar el cilindro de sujeción, en este caso, en el relé 1. Siguiendo la recomendación, este contacto abierto se conectará en serie con un contacto cerrado del paso en el que el cilindro debe retornar, en este ejemplo, en el relé 3. Pasemos ahora con la electroválvula biestable. El cilindro de presión se debe extender en el paso 2, por lo que conectaremos un contacto normalmente abierto del relé 2. En serie con un contacto normalmente cerrado del paso siguiente. Finalmente, haremos que el cilindro se retraiga. De nuevo, conectando un contacto normalmente abierto del paso en el que se retrae el cilindro, en este caso, el relé 3. En serie con un contacto normalmente cerrado del paso inmediato siguiente, en este caso, el relé 4. Listo, así de fácil es conectar el circuito de potencia siguiendo el diseño metódico cuando se tienen las herramientas de diseño adecuadas. En- De esta forma, sabemos que los sensores, sujeción retornado y presión retraído, están en su posición activada, y no en su posición normal.
En esta unidad, en cada circuito electroneumático es importante poder identificar completamente todos sus componentes. Como puede ver en el diagrama que creamos en la anterior unidad de aprendizaje, no es práctico escribir un texto completo para asignar un nombre o etiqueta a cada componente. Es por eso que se han establecido varias reglas a lo largo del tiempo para regir cómo se hace esto. Actualmente existen dos normas vigentes. La primera es la norma ISO 1219 parte 2, que se aplica a los circuitos neumáticos. La segunda es la norma EN 81346 parte 2, que se aplica tanto a circuitos neumáticos como eléctricos. Hay dos estándares para la identificación de componentes electroneumáticos. El estándar ISO se utiliza principalmente para el diagrama neumático. Aunque es muy simple de implementar, ya que es solo una secuencia numérica, no es muy versátil en la práctica. Por otro lado, la norma EN se aplica tanto a circuitos eléctricos como neumáticos, y consta de caracteres alfanuméricos para la identificación de cada componente según su función. En el módulo Circuitos Neumáticos Básicos explicamos de forma práctica cada una de las reglas, y las ejemplificamos usando un circuito neumático. Aquí le dejamos los enlaces. En este curso de aprendizaje en línea sobre electroneumática, nos centraremos en la norma EN 81346 parte 2. Le recomendamos encarecidamente que visite los enlaces para conocer más a fondo ambos estándares antes de continuar con la siguiente tarea. Ahora mostraremos cómo se rige la identificación de referencia de componentes neumáticos según la norma ISO 1219 parte 2. El primer número corresponde a la identificación del sistema, y debe ir seguido de un guión. En el caso de circuitos neumáticos con un solo sistema, este número puede omitirse. El segundo identificador corresponde al medio de trabajo. Por ejemplo, P para neumática. O H para sistemas hidráulicos. Esto también es opcional. El tercer identificador es obligatorio, y corresponde al número de circuito. Debe ir seguido de un punto final. Finalmente, el último número corresponde al componente. La forma de asignar estos números es siempre de izquierda a derecha, y de abajo a arriba. Ahora mostraremos cómo realizar el etiquetado en nuestro circuito neumático. Puesto que todos los componentes son neumáticos, y forman parte del mismo sistema, en el etiquetado solo escribiremos dos números. El primero se refiere al número de circuito, y el segundo al número de componente. Comencemos numerando los elementos de entrada de señal. Recuerde, siempre de izquierda a derecha. Suba de nivel, y etiquete la válvula de proceso. Suba a otro nivel y otra válvula de proceso. Una vez más, suba un nivel, y continúe numerando las válvulas distribuidoras. Suba un nivel más, y etiquete los actuadores. Finalmente, tendrá que verificar las etiquetas que recibieron las señales de entrada, y copiar sus etiquetas correspondientes en la distancia de carrera correcta. Es importante mencionar el principal problema de este sistema. La función de los componentes no tiene relación con el número que reciben. En este curso para resolver el problema de la no relación entre la función del componente y el número de etiqueta, presentamos la norma EN 81346 parte 2. El objetivo de esta norma es determinar esquemas de clasificación de objetos, con las respectivas letras de identificación, que se pueden utilizar en todas las áreas temáticas técnicas como, por ejemplo, la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica. Estas son algunas de las características y requisitos de esta norma. Los componentes de los diagramas del sistema de control se identifican con letras. En el caso de componentes con la misma identificación, reciben un número consecutivo. Los sensores y las bobinas magnéticas deben estar representados no solo en el diagrama neumático, sino también en el diagrama eléctrico. Finalmente,
Los símbolos del circuito en ambos diagramas deben identificarse y numerarse de la misma manera. Según el estándar, hay dos letras disponibles para una identificación correcta. La primera letra muestra el propósito o tarea previstos del objeto. Por ejemplo, la letra de código B se utiliza para objetos que convierten una variable de entrada, propiedad física, en una señal de proceso adicional. Básicamente, sensores. La segunda letra está reservada para la subclase. Por ejemplo, para identificar el tipo de sensor se necesita más descripción. La subclase F significa caudal. La subclase P significa presión o vacío. A continuación se muestra una lista de los componentes neumáticos y eléctricos más comunes, así como su código de identificación. También recomendamos que se descargue como PDF. Hagamos un ejemplo de etiquetado de los componentes de un sistema neumático, según la norma EN 81346 parte 2. Esta vez, comenzaremos por los actuadores. Las etiquetas de los actuadores neumáticos se indican de la siguiente manera. Como puede ver en el diagrama, hay dos actuadores. Los diferenciaremos añadiendo un número consecutivo. Recuerde que, mientras describimos el producto, debemos añadir el signo guión antes de las etiquetas. Siguiendo la misma lógica, podemos proceder etiquetando los sensores de posición final. A continuación, puede ver su etiqueta correspondiente. Para diferenciarlos, añadimos un número consecutivo. Ahora, debemos copiar esas mismas referencias a nuestras válvulas de entrada de señal. Ahora que estamos en el nivel de entrada de señal, podemos etiquetar la válvula manual. Según el estándar, su código es como se indica a continuación. Puede observar que, dado que solo hay una válvula manual, recibe automáticamente el número 1. Etiquetemos ahora las válvulas distribuidoras accionadas neumáticamente. Su código es, una vez más, un número diferencia entre ambas válvulas. Finalmente, podemos etiquetar las válvulas de simultaneidad. Su código se indica de la siguiente manera. Como puede ver, este estándar es más versátil, ya que cada componente tiene su propio código y número consecutivo. Esto nos permite modificar el diagrama neumático con más flexibilidad. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en la próxima unidad de aprendizaje. En este curso, ahora le mostraremos cómo etiquetar componentes según la norma EN 81346 parte 2. Si hace clic en los circuitos individuales, puede aprender cómo se hace paso a paso. Las rutas de corriente individuales en un circuito electroneumático se dibujan una al lado de la otra en el diagrama, y se numeran consecutivamente. Este es su aspecto en nuestro diagrama eléctrico. Finalmente, todos los contactos accionados por una bobina de relé se enumeran en una tabla de elementos lógicos. Las tablas de elementos lógicos están dispuestas en la misma línea que la ruta de corriente donde se encuentra la bobina de relé. Como puede ver, estas tablas muestran todos los contactos asociados a cada bobina de relé y, para hacer el diagrama más preciso, también se indica en qué línea de flujo de corriente se encuentran cada uno de sus contactos. En esta unidad de aprendizaje, continuemos con nuestro caso de estudio. Esta vez lo vamos a modificar para añadir las siguientes características.
Para optimizar el tiempo del ciclo, el cilindro de sujeción debe retraerse a la mayor velocidad posible. Y para evitar daños en las piezas de trabajo, el cilindro de presión debe extenderse lentamente y sin fuerza. ¿Recuerda qué tipo de válvula nos permite modificar la velocidad de trabajo de los actuadores? Sí, las válvulas reguladoras de caudal. La fuerza de los actuadores neumáticos está determinada por la presión del aire comprimido. Por otro lado, la velocidad de los actuadores neumáticos está determinada por el flujo de aire comprimido. Sí. Aquí puede encontrar un resumen muy breve de las válvulas que necesitaremos. Por supuesto, también puede visitar los enlaces para aprender aún más sobre ellos. Las válvulas de escape rápido se utilizan para aumentar la velocidad de movimiento de los actuadores neumáticos hasta su valor máximo posible. Mientras que las válvulas de estrangulación y antirretorno se utilizan para reducir la velocidad de movimiento de los actuadores neumáticos. Video. En muchas aplicaciones es importante obtener las velocidades más altas posibles para asumir la posición inicial de un ciclo. Video. En muchas aplicaciones es importante obtener las velocidades más altas posibles para asumir la posición inicial de un ciclo de trabajo. La fuerza de los actuadores neumáticos está determinada por la presión del aire comprimido. Por otro lado, la velocidad de los actuadores neumáticos está determinada por el flujo de aire comprimido. Con la válvula de escape rápido se utiliza un tipo de atajo para purgar el cilindro. Si el puerto 1 está presurizado, el disco de junta cubrirá el puerto de escape 3. El aire comprimido fluirá de 1 a 2. Una vez que el puerto 1 deje de estar presurizado, el aire procedente de 2 moverá el disco de junta contra el puerto 1, y lo cerrará. El aire de escape puede fluir inmediatamente al exterior a través del puerto 3. Mientras que las válvulas de Con la válvula de estrangulación y antirretorno, el caudal de aire se controla en un solo sentido. En un sentido, una válvula de antirretorno cierra el caudal de aire, y el aire solamente puede fluir a través de la sección transversal configurada. Mientras que en el sentido opuesto, el aire fluye libremente a través de la válvula de antirretorno abierta. Estas válvulas se utilizan para regular la velocidad de los cilindros neumáticos. Por este motivo, se deben montar directamente sobre el cilindro, si es posible. No olvide visitar el enlace, donde explicamos el símbolo, y cómo se puede interpretar. Cuando el aire fluye desde el puerto 1 al puerto 2, la válvula de antirretorno bloquea el flujo, por lo que se ve obligado a fluir a través de la restricción. La restricción provoca un aumento de la presión en la entrada, mientras que en la salida se puede observar una disminución de la presión. Cuando el aire fluye desde el puerto 2 al puerto 1, el aire desbloquea la válvula de antirretorno permitiendo que fluya libremente. La restricción también provoca un aumento de la presión en la entrada, y una disminución de la presión en la salida. Sin embargo, la división del flujo permite una compensación de la presión, consiguiendo así que los actuadores se muevan a una velocidad normal, manteniendo la fuerza. No olvide visitar el enlace, donde explicamos el símbolo, y cómo se puede mientras que las válvulas de estrangulación. El diagrama de desplazamiento tiempo es una variante del diagrama de desplazamiento paso. Nos permite visualizar mejor la velocidad de movimiento de los actuadores en nuestro sistema mediante comparación.
Una de sus características es que en la parte inferior del diagrama se traza una línea de tiempo. Y se basa en esta referencia el que las líneas de paso, verticales, están más cerca o más lejos las unas de las otras. Por ejemplo, observe cómo el espacio entre los pasos 2 y 3 es mayor ahora. Esto indica que la extensión del cilindro de presión es más lenta. Mientras tanto, también puede notar que cuando ambos actuadores se retornan, en los pasos 3 a 4, el cilindro de sujeción se retrae ahora en un tiempo más corto. Como ha aprendido, todo lo referente a la velocidad de los actuadores en electroneumática se controla desde el circuito de potencia neumática, la parte eléctrica no juega aquí ningún papel. Modifiquemos ahora el diagrama neumático. Como recordará, las válvulas de caudal necesarias para el control de velocidad se instalan entre las válvulas de paso y los actuadores. Los nuevos requisitos indican que el retorno del cilindro de sujeción se realizará a la máxima velocidad posible, por lo que aquí se instalará la válvula de escape rápido. También se indica que el cilindro de presión debe avanzar lentamente, y sin fuerza, por lo que la válvula de estrangulación y antirretorno se montará en esta posición. Con esto concluye la modificación del diagrama neumático. Si lo desea, puede tocarlo para ver una animación. Hagamos nuestro circuito electroneumático aún más complejo, añadiendo la siguiente condición de funcionamiento. La extensión del cilindro de presión se retarda 2 segundos. Es decir, una vez que se ha sujetado la válvula, debe comenzar un retardo de 2 segundos. Pasado este tiempo, se genera el comando de avance del cilindro de presión. Como ya sabe, los componentes eléctricos que nos ayudan a retardar las señales son los relés de retardo, que están disponibles en dos variantes principales. Su principio de funcionamiento se ha explicado en el aprendizaje en línea componentes electroneumáticos, pero a continuación se presenta un breve resumen. También lo invitamos a descargar el siguiente PDF, donde encontrará una excelente forma de comparar las dos bobinas de los temporizadores y sus contactos en relación con el retardo programado. Echemos un vistazo a un diagrama de estado del funcionamiento de un relé con retardo a la conexión. La parte superior del diagrama muestra el funcionamiento de la bobina, mientras que la parte inferior muestra el funcionamiento de los contactos. Mientras la bobina del temporizador no esté energizada, los contactos permanecerán en la posición normal. Lo primero que debe suceder es que la bobina debe estar energizada. En ese momento, y mientras permanezca energizada, el tiempo de retardo configurado comenzará a transcurrir. Una vez transcurrido este tiempo, los contactos conmutarán a su estado de activación. Y permanecerán en este estado de activación hasta que se desenergiza la bobina. Cabe mencionar que si la bobina se desenergiza antes de que transcurra el tiempo, los contactos nunca conmutarán. Echemos un vistazo a un diagrama de estado del funcionamiento de un relé con retardo a la desconexión. La parte superior del diagrama muestra el funcionamiento de la bobina, mientras que la parte inferior muestra el funcionamiento de los contactos. Mientras la bobina no esté energizada, los contactos permanecerán en su estado normal. Pero, justo en el momento exacto en que se energiza la bobina, los contactos conmutarán con ella. Y mientras continúe energizada, nada cambiará. Lo interesante ocurre cuando la bobina se desenergiza, porque esto es lo que desencadena el inicio del retardo. Observe que mientras transcurre el tiempo de retardo, los contactos permanecen en su posición activada. Y no es hasta que pasa el tiempo que los contactos vuelven a su estado normal. Cabe mencionar que si la bobina nunca se desenergiza, el tiempo no comenzará a transcurrir y, en consecuencia, los contactos nunca conmutarán. También lo invito.
Una forma de visualizar el retardo es, nuevamente, a través de un grafset. El retardo de tiempo en grafset se puede representar mediante una variable booleana, xn, tal y como se muestra en el diagrama. Cabe mencionar que todos los pasos tienen una variable xn. Por ejemplo, el paso 3 tendrá la variable x3, que se comporta de la siguiente manera. La variable tiene un valor de 0 cuando el paso no está activo, y tiene un valor de 1 cuando el paso está activo. El comando 2 segundos x3 se puede interpretar como, una vez que el paso 3 está activo, mostrado por el estado de la variable booleana x3, espere 2 segundos antes de continuar con el paso 4. Si desea saber cuál sería el aspecto de los diagramas de desplazamiento paso, y de desplazamiento tiempo, aquí están los enlaces. Modifiquemos nuestro circuito electroneumático ahora que sabemos qué componente se necesita. La única pregunta podría ser, ¿dónde insertarlo? Bien, si nos fijamos tanto en nuestro grafset como en los diagramas de movimiento, podemos ver que el sensor de fin de carrera cilindro de sujeción avanzado es el que inicia el retardo, así que lo utilizaremos para ello. Hagamos un poco de espacio para ello. Ahora necesitaremos conectar la bobina de un relé de retardo a este sensor de final de carrera. ¿Ya sabe qué temporizador usar? Por supuesto. Un relé con retardo a la conexión. Analicemos esta conexión. Cuando el cilindro de sujeción alcance su posición final extendida, se activará su sensor correspondiente, el cual activará la bobina del relé de retardo. Una vez transcurrido el tiempo, este contacto retardado normalmente abierto se cerrará, y la secuencia de la máquina podrá continuar con normalidad. Con esto concluye la modificación del diagrama eléctrico. Si lo desea, puede tocarlo para ver una animación. Hagamos nuestro circuito electroneumático aún más complejo, añadiendo la siguiente condición de funcionamiento. Para garantizar que las etiquetas se aplicaron correctamente, debemos asegurarnos de que el cilindro de presión ha llegado a su posición final, y, también, de que ejerce al menos 3 bar, 43,5 psi, antes de que ambos cilindros puedan volver a su posición inicial. Como ya sabe, el componente que nos ayuda a verificar que se ha alcanzado un valor de presión preestablecido antes de continuar con el siguiente paso, es el sensor de presión. Aquí puede encontrar un resumen muy breve. Sin embargo, siempre puede visitar el enlace para profundizar. Finalmente, vamos a tratar el tema de los sensores de presión. Los sensores sensibles a la presión tienen diferentes diseños. Presostatos con contacto mecánico, presostatos con conmutación electrónica y sensores de presión electrónicos con salida analógica. En este aprendizaje en línea analizaremos solo el primer caso. En el caso de los presostatos mecánicos, la presión actúa sobre la superficie de un émbolo. Si la fuerza generada por la presión existente excede la fuerza del muelle utilizado, el émbolo se mueve, y acciona los contactos. Los sensores de presión también se conocen como convertidores neumático-eléctricos, ya que reciben una señal de presión neumática en la entrada, y emiten una señal de mando eléctrico en la salida. Dado que es un convertidor neumático-eléctrico, el símbolo del sensor de presión consta de dos componentes. El primero es este símbolo, que se encontrará en el esquema del circuito de potencia neumática, y el único puerto disponible, el que está cerca de la letra P, se conectará a la parte del circuito donde se medirá la presión. La segunda parte del símbolo consiste en un conmutador y la activación se realiza mediante presión, como lo indica el símbolo complementario cercano. Cabe mencionar que este símbolo se encontrará en el circuito de mando eléctrico.
La forma de utilizar estos símbolos se estudiará en detalle en el siguiente módulo Circuitos básicos electroneumáticos. Sin embargo, siempre puede visitar el enlace para profundizar. Hasta este punto del aprendizaje en línea, hemos mostrado 3 ayudas diferentes para el diseño de circuitos electroneumáticos. Grafset. Diagrama de desplazamiento paso. Diagrama de desplazamiento tiempo. Para este último circuito, le dejaremos decidir qué ayuda de diseño va a utilizar. Puede tocar las imágenes para acercarlas o descargarlas como PDF. Modifiquemos nuestro circuito electroneumático ahora que sabemos qué componente se necesita. La única pregunta podría ser, ¿dónde insertarlo? Lo primero que vamos a hacer es conectar el sensor de presión al puerto de avance del cilindro de presión. Lo haremos justo en este punto, para medir la presión que ejerce el cilindro al presionar las etiquetas. Para poder visualizar el valor de presión, colocaremos un manómetro también justo en este punto. La otra parte del símbolo se conectará al circuito de control eléctrico. Lo conectamos en serie con el sensor de cilindro de presión extendido. De esta forma nos aseguramos que el cilindro está completamente extendido, y también ejerciendo la presión de 3 bar. Con esto hemos terminado la modificación del circuito electroneumático. Al tocar cualquiera de los circuitos, podrá ver una simulación para comprobar su funcionamiento.